Buenas noches con todas y todos. Realmente para mí es una satisfacción y a la vez un orgullo de estar en esta hermosa ciudad de Riobamba, gracias a la invitación que nos ha hecho el señor presidente del Colegio de Abogados de aquí de la provincia del Chimborazo. Realmente aquí no se trata de inventar absolutamente nada. Lo único que nosotros queremos es participarles un poco de nuestra experiencia y de lo que día a día sucede en el desarrollo de la administración de justicia. Pues como ustedes conocen, el procedimiento, sobre todo en el área en el que yo me desenvuelvo, el procedimiento penal está compuesto de varias etapas. La etapa de instrucción fiscal, la etapa preparatoria de evaluación y preparatoria de juicio, la etapa de juicio. Recordarán ustedes que antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal existía la cuarta etapa, que era la etapa de la impugnación. Hoy ya no existe la etapa de impugnación porque a criterio de los legisladores esto no constituye una etapa obligatoria del proceso, porque no necesariamente los sujetos procesales pueden impugnar la resolución que se dicte luego de desarrollarse la etapa de juicio, es decir, luego de que haya una sentencia. Eso ya es una facultad exclusiva de los sujetos procesales, de hacer uso o no del derecho a la impugnación. Bien, en esta noche yo quiero un poco hablarles de la etapa preparatoria de juicio. ¿Por qué he escogido este tema? Porque realmente, para mí personalmente, la etapa preparatoria de juicio es de mucha trascendencia en el desarrollo del proceso penal. Porque es aquí en esta etapa donde no solamente se escucha o se impugna el dictamen fiscal o la acusación fiscal. En esta etapa inclusive es donde se anuncia la prueba. Recuerden ustedes que una prueba son aquellos hechos que suceden en el pasado, que se los lleva a través de los medios de prueba al presente para que el juez dicte una resolución cuyos efectos son para el futuro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hechos del pasado traídos al presente para que tengan efectos en el futuro. Esa es la finalidad de la prueba, dar a conocer cómo sucedieron los hechos, acercarse lo más posible a la realidad de cómo ocurrieron estos. Y es aquí, en esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio, donde se fija o se anuncia la prueba. Anteriormente, con el Código de Procedimiento Penal, ustedes recordarán que había 3 momentos en los que se podía anunciar la prueba. El primer momento era que luego de dictado el auto de llamamiento a juicio, usted podía hacerlo en ese mismo momento dentro del auto de llamamiento a juicio, o también podía hacerlo dentro de los 3 días siguientes a haberse dictado y notificado el auto de llamamiento a juicio, y un último momento era hasta 3 días antes de la audiencia de juicio. Hoy ya eso no existe. Con el COIP únicamente se puede anunciar la prueba en la etapa preparatoria de juicio. Si algún sujeto procesal no lo hizo, lastimosamente se quedaría sin prueba. Con una única excepción que establece el Código Orgánico Integral Penal, que puede desarrollarse una etapa no anunciada en la audiencia de juicio cuando ésta cumple 2 requisitos fundamentales. Esto es, que sea una prueba nueva que no haya sido conocida anteriormente y que sea relevante para la decisión del caso. Quien califica estos 2 requisitos es el Tribunal de Garantías Penales. Si la prueba nueva no cumple con estos 2 requisitos,
no puede evacuarse y desarrollarse en la audiencia. Entonces, miren, una de las cosas importantes que nosotros estamos diciendo aquí en esta prueba. Por lo tanto, esto deben conocer los operadores de justicia. Y cuando yo hablo de los operadores de justicia, no solamente me refiero a quienes somos funcionarios judiciales, sino también a los fiscales, a los defensores públicos y a los defensores particulares, porque todos somos parte de la administración de justicia. De allí que esto es necesario que se conozca, porque ¿qué es lo que sucede en la práctica? Muchas veces ya se va a evacuar una prueba en la etapa de juicio y en ese momento recién piden que se excluya esa prueba. En ese momento recién quieren alegar que esa prueba es ilegal, ilegítima, que es contraria a los derechos constitucionales, que es violatoria del debido proceso. Y entonces uno se dice, ¿y por qué no lo hizo en la etapa donde debe hacerlo? Es decir, en la etapa preparatoria de juicio. Esto es muy importante porque ustedes saben que cada etapa procesal tiene una finalidad. Y conforme se va agotando cada etapa procesal, el proceso va avanzando. Y esa etapa ya precluye. Y una vez que la etapa procesal ha precluido, no hay cómo regresarse. O como dirían los señores conductores estando esta noche en la casa de ellos, no hay marcha atrás. ¿Sí? Es decir, allí termina eso. Ahora, esta etapa se desarrolla obviamente con la intervención directa del juez. Ya el doctor Villagómez lo decía, el juez es el garante. Por eso es que ahora se habla de jueces de garantías penales. Es decir, el controlador del proceso es el juez. El juez es el que tiene que ver que se cumpla con el debido proceso. Y el debido proceso generalmente está dado en el artículo 76 de la Constitución de nuestra República. Por eso es que yo digo, este artículo para todos los operadores de justicia debe ser como el credo para los católicos. Debe tenérselo bien memorizado y muy en cuenta para la actividad jurídica. Y es aquí donde se sientan las bases sobre las cuales se va a sustentar el juicio. Es decir, aquí se fijan los puntos del debate. Pero esto no sucede. En la práctica llegan a la etapa de juicio y allí recién quieren fijar los puntos que se van a debatir. Cuando lo que la norma exige es que sea en esta etapa procesal. Ahora, para poder avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa del juicio, necesariamente tiene que haber acusación fiscal. Porque si no existe acusación fiscal, no hay juicio. Es decir, ahí termina el proceso. ¿Qué sería una forma irregular de terminación del proceso? Y obviamente esta etapa tiene que necesariamente referirse a hechos y personas señalados en la formulación de cargos. Es decir, aquí el fiscal ya no puede cambiar los hechos, tampoco puede vincular a otras personas. Solamente tiene que referirse a los hechos con los cuales se desarrolló la instrucción fiscal y tiene que referirse exclusivamente a las personas que él ha acusado al iniciar la etapa de instrucción fiscal. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es la finalidad que tiene esta etapa preparatoria del juicio? Primero, resolver sobre la competencia, la procedibilidad y casos de prejudicialidad. Podemos decir que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se divide en algunas subetapas. Entonces, la primera etapa con la que se inicia esta audiencia es refiriéndose a la competencia, a la procedibilidad y a la prejudicialidad del procedimiento. ¿Por qué esto de la competencia?
El doctor Villagómez lo explicaba muy claramente. Esto determina inclusive que no se distraiga a una persona de su juez natural, sino que necesariamente sea juzgado por el juez que le corresponde. Y la competencia, como ustedes deben conocer, está dada por el territorio, por el grado y por las personas. ¿Sí? ¿Qué es la otra situación que se discute? La procedibilidad, es decir, aquellos requisitos que son necesarios para que avance un proceso. Por ejemplo, en el delito de peculado, ¿qué se requiere para iniciar un proceso por el delito de peculado? Se requiere necesariamente de un informe de la Contraloría General del Estado, pero este informe tiene que ser con indicios de responsabilidad penal. ¿Podrá un fiscal, sin este informe, iniciar un proceso? No. Ya, entonces, eso puede alegar el sujeto procesal. Si a alguien se le está siguiendo un proceso por un delito de peculado y no hay este informe de Contraloría, entonces ya tendría allí una situación de que no se ha cumplido con un requisito de procedibilidad. La prejudicialidad necesariamente se refiere a aquellos casos, sobre todo, en que para iniciar un proceso penal debe primero iniciarse un proceso civil. Esto generalmente se da sobre todo en los delitos cuando se habla de documento falso. Es decir, se requiere que haya una sentencia en el área civil donde se determine que ese documento es falso. Pero hay una particularidad ahora con el COIP. Con el COIP ya no es necesario de que se inicie primero el juicio civil. Si es que se inició el juicio civil, no se puede demandar o iniciar la acción penal hasta tanto no se termine el juicio civil. Pero si es que no se ha iniciado el juicio civil, puede hacerlo directamente ya mediante la acción penal. Nosotros decíamos que inclusive es importante luego de esto determinar la validez procesal. ¿Por qué? Porque aquí es donde se alega las nulidades también. Una de las nulidades, como yo les decía, puede ser la falta de competencia del juez o que se violó el debido proceso. Y esto es muy importante porque no toda nulidad puede ser declarada por el juez. Es más, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces tenemos la facultad aún de oficio de convalidar ciertos actos procesales que aparentemente son nulos. El COIP exige fundamentalmente, aparte de la violación de formalismos, que la nulidad o el acto procesal influya en la decisión de la causa o que haya dejado en estado de indefensión a uno de los sujetos procesales. Allí, cuando se cumple lo que se conoce en la doctrina el principio de especificidad y de trascendencia, es que se puede declarar la nulidad procesal. Asimismo, en esta etapa, ¿cuál es otra de las finalidades? Es valorar y evaluar los elementos de convicción. Como ustedes conocen, durante el desarrollo de la instrucción fiscal no se actúa prueba. Todo lo que hace la Fiscalía solamente son elementos de convicción. En otras palabras, lo que haga la Fiscalía en la instrucción fiscal no tiene ningún valor en la etapa del juicio. Pero aquí hay la posibilidad de que ciertos actos procesales que se hayan realizado, como son versiones, allanamientos, ¿sí? Y si estos se hicieron con violación al debido proceso, pueda pedirse
de parte del sujeto procesal que se sienta afectado la exclusión de estos elementos de convicción. Miren que recién estoy hablando de elementos de convicción. No estamos hablando todavía de aquellos elementos de prueba. ¿Por qué? Porque el juez tranquilamente puede excluir algún elemento de convicción. Pongamos que se realizó un allanamiento sin orden judicial. Y al hacerse ese allanamiento se encontraron indicios con los cuales se está acusando a una persona. El juez tranquilamente puede excluir esos elementos de convicción y eso obviamente va a determinar en la decisión de la causa, porque serían elementos de convicción ilegales que se actuaron al margen de la ley. Asimismo, yo les decía al comienzo de mi intervención que una de las finalidades importantes de esta etapa es que aquí es donde se determinan los temas a debatirse en el juicio. Y muchos de los operadores de justicia no alcanzan a entender todavía esto. Es decir, a esta etapa procesal la toman como una etapa más. Es decir, con una simple formalidad. No analizan lo fundamental que es para el desarrollo del proceso. En otras palabras, aquí es donde se determina el tipo penal y cómo se va a desarrollar en la etapa de juicio para justificar tanto la existencia material del delito cuanto la responsabilidad del o los procesados. Y viene la otra parte importante. Aquí es donde se hace el anuncio de pruebas. Pero asimismo este anuncio de pruebas tiene que cumplir con los requisitos del debido proceso, con todas las formalidades. Es decir, la prueba tiene que ser prueba legal, prueba que esté amparada por la Constitución, por la ley. Porque si alguna prueba se la quiere evacuar en la etapa de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede pedir su exclusión. Si pongamos que se quiera llevar a parientes, se me ocurre, del procesado para que vayan a declarar en contra de este. Como ustedes saben, eso no es posible. Por lo tanto, el sujeto procesal podría decir, señor juez, pido que se excluya esos testimonios de A, B y C porque son parientes o familiares del procesado. Por lo tanto, no están obligados a declarar en contra de él. Y el juez tranquilamente podría excluir esas pruebas. ¿Qué otra de las finalidades también es importante? Aquí también se puede llegar a acuerdos probatorios. Miren ustedes que es la única parte del proceso donde tiene que llegarse a los acuerdos probatorios. Muchas veces sucede que quieren hacer acuerdos probatorios en la etapa de juicio, cuando donde tienen que hacerse es en la etapa preparatoria del juicio. ¿Qué más se discute en esta etapa? Se discute la aplicación de medidas cautelares o de protección que anteriormente no se hayan dictado, o que si estas ya fueron dictadas, pues se hable de una ratificación, una revocación o una sustitución. El juez, en base a todos estos elementos de convicción que le presenta el fiscal al dictamen acusatorio y todo, obviamente tiene la posibilidad de dictar auto de llamamiento a juicio o un auto de sobreseimiento. Es decir, el juez no está en la obligación de acatar
lo que diga el fiscal. El dictamen acusatorio del fiscal no es obligatorio para el juez, no es vinculante. El juez tiene que resolver en mérito a los elementos de convicción, porque como yo les decía, todavía no podemos hablar de prueba, solamente de elementos de convicción. Y ahora con el COI ya no hay los sobreseimientos que teníamos en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, teníamos sobreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo. Y teníamos sobreseimiento definitivo del proceso, provisional del procesado o viceversa. Es decir, teníamos 4 tipos de sobreseimiento. Hoy no, existe un solo sobreseimiento. Quiero un poco centrarme a esto del anuncio de la prueba. Si ya el juez determina que no hay vicios que afecten la validez procesal, continúa con la audiencia con el anuncio de prueba. Y yo ya les había indicado que exclusivamente en esta etapa procesal es donde se anuncia la prueba. Si no se anunció en esta etapa procesal, lamentablemente ya no podría desarrollarse la prueba en la etapa del juicio. Los tipos de prueba que tenemos dentro del COIP son la prueba documental, la testimonial. Dentro de la testimonial tenemos del procesado, de la víctima y de terceras personas. Y lo que anteriormente se conocía como la prueba material, hoy se la conoce como la prueba pericial. ¿Sí? Entonces tenemos, estos son los medios de prueba. Es decir, el testimonio, el documento y la pericia. ¿De quién es la obligación de presentar la prueba? Obviamente de la fiscalía. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica sucede de que quien tiene que justificar su estado de inocencia es el procesado. Perdón. Y aquí esto puede surgir bajo 2 circunstancias. Primero, ustedes saben que el procesado tiene derecho a acogerse al silencio y también goza de la presunción de inocencia en tanto y en cuanto no exista una sentencia condenatoria. Si es que el procesado no hace alegaciones en contra de la acusación fiscal, no estaría obligado a presentar prueba. Pero si éste hace alegaciones en contra, obviamente tendría que justificar sus afirmaciones o sus pretensiones. Pero en sí, la responsabilidad de la carga de la prueba es exclusiva de la Fiscalía. Y si es que existe acusación particular, obviamente también es del acusador particular. ¿Cuándo se excluye la prueba? La prueba se excluye obviamente cuando hay violación a la Constitución. Eso nos dice el artículo 76.4 de la Constitución. Es más, toda prueba que se desarrolle en contra de la Constitución carece de eficacia jurídica. Es decir, no tiene ningún valor. Cuando también la prueba es ilegal o ilegítima, cuando viola instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando hay la violación de la ley. Por ejemplo, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se dice que para obtener fluidos corporales tiene que contarse con el consentimiento de la persona. Pero ¿qué sucede en tránsito? En tránsito hay algo particular. En tránsito, en cambio, si usted no se hace la prueba del Alcotex, por ejemplo, dice la norma que se presume que usted estuvo en estado de embriaguez. Una contradicción. Primero, usted no está obligado a hacerse el Alcotex y menos que se obtengan fluidos corporales, en este caso, exámenes de sangre. Pero la ley crea una presunción que dice que si usted se opone a eso,
se entiende que está en estado de embriaguez. ¿Sí? Mire, esto es algo contradictorio y esto sucede a diario, como les digo, sobre todo en el área de tránsito. Otra de las cosas, cuando, por ejemplo, existe allanamiento sin orden de autoridad competente, sin el juez. Entonces, todo lo que se recabe en la diligencia del allanamiento no tendría ningún valor. Eso es más o menos lo que se conoce en la doctrina como la teoría del árbol envenenado. Muchas veces primero realizan los allanamientos y de allí sacan la autorización. Y eso nos llega todos los días a nosotros. En la sala penal tenemos todos los días que llegan. Pero lamentablemente, en el momento que debe discutirse estos temas, no se hacen. Sino que eso quiere hacerse a través de un recurso de casación, que como ya lo va a exponer mi compañero, el doctor Darío, el recurso de casación ya tiene otras finalidades, otros fundamentos que no tienen que ver con esto. Bien, la violación de la dignidad humana o de los derechos humanos no debe ni puede ser excusa para combatir el delito. Esto es importante que nosotros tengamos claro. Es decir, a pretexto de sancionar o de que un delito no quede en la impunidad, no podemos atacar derechos fundamentales. Por ejemplo, a pretexto de detener a una persona, yo no puedo allanar un domicilio sin orden judicial. Por lo tanto, estos son algunos de los ejemplos y de las posibilidades que pueden existir para solicitar la exclusión de prueba. Ahora, yo les decía que también usted puede llegar a acuerdos probatorios. Para esto se requiere que se cumplan dos aspectos fundamentales. Primero, que exista un interés del Estado en la represión del delito y segundo, que haya un respeto a la dignidad humana del procesado. ¿Qué queremos decir con esto? Ustedes saben que el Estado es el dueño del ius puniendi. Es decir, el Estado es el único que está facultado para sancionar, para investigar y sancionar los delitos. Nadie más. ¿Y el Estado lo hace a través de qué? ¿O de quiénes? A través de los jueces. Por eso es que la Constitución establece de que no habrá jueces ni tribunales de excepción, sino única y exclusivamente los creados y reconocidos en la Constitución. Asimismo, a pretexto de perseguir el delito, el Estado no puede ir en contra de los derechos y de la dignidad de la persona. Porque no es que una persona, porque ya está siendo procesada, perdió sus derechos. La persona sigue teniendo los mismos derechos. ¿Por qué? Porque goza del estado de presunción de inocencia. Y mientras no haya sido sentenciado y esta sentencia esté en firme o ejecutoriada, esa persona, la ley dice que hay que seguírsela tratando como inocente. Y eso ratifica también los convenios internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. Por lo tanto, aquí pueden observarse situaciones extraprocesales o fuera del proceso, es decir, la prueba. Intraproceso, es decir, dentro del proceso. Yo les decía, no puede haber pruebas que se hayan obtenido ilegalmente. ¿Cuál es la única prueba? La prueba como tal que puede desarrollarse en esta etapa. ¿Cuál es esa prueba? Solamente los testimonios anticipados, ¿sí? Pero igual, para que pueda evacuarse esta prueba, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, que esta persona
no tenga la posibilidad de asistir a la etapa de juicio, o que esta persona vaya a salir fuera del país. Y en los delitos contra menores es para evitar la revictimización. Por eso es que muchas veces se hace. Pero este testimonio tiene que cumplirse igual que la prueba que se desarrolla en la etapa de juicio. Es decir, con los principios de inmediación y sobre todo de contradicción. Solo que se la adelanta, pero tiene la misma validez y los mismos efectos que una prueba que se desarrolla en el juicio. Solamente por citar, ¿qué pruebas tendríamos prohibidas? Por ejemplo, toda prueba prohibida es una prueba ilícita, ilegal, por lo tanto, no tiene eficacia jurídica. La prohibición puede ser por rango constitucional o legal. Por ejemplo, interrogar a una persona sin la presencia del abogado. Esto es lo que más ocurre a diario. ¿Cuántos procesados son interrogados en las dependencias policiales sin la presencia de abogado? Y claro, cuando uno le pregunta a la gente de policía, ¿lo interrogó con abogado? No, dice, yo no lo interrogué, él voluntariamente me contó. ¿Sí? Y nosotros sabemos que eso no es así. Pero lamentablemente, como les digo, es en esta etapa donde tiene que sanearse todos estos elementos y estas situaciones que yo les estoy conversando y les estoy transmitiendo. ¿Qué otra prueba sería prohibida? Por ejemplo, si alguien va a presentar una grabación o una conversación por teléfono que se haya interceptado sin autorización judicial. Esa prueba es ilegítima. Por lo tanto, hay que excluirla, hay que pedir la exclusión. Porque las intercepciones telefónicas tiene que ordenarlas el juez. Y para ordenar, el juez asimismo determina sobre qué tiempo o cuánto duraría eso. Alguna vez en un seminario sobre técnicas de investigación, yo averiguaba cómo es que funciona esto, porque créanme, yo desconocía. Y otra de las cosas decía, ¿cómo podemos auditar de que eso se hizo en el tiempo que el juez autorizó? Entonces me hablaban que hay unos sistemas que maneja la fiscalía y que el momento que se ingresa la interceptación, automáticamente ahí se marca el tiempo y una vez que termina el tiempo, eso se corta a sí mismo automáticamente. Bueno, debe ser así. Personalmente no conozco de eso. Así mismo, ¿cuáles son las pruebas prohibidas? Ya les dije, son aquellas inaceptables. El proceso no puede beneficiarse de ella. Eso sería reconocer valor a la violación de los derechos humanos. Asimismo, pueden haber pruebas no prohibidas, pero obtenidas ilícitamente. Esto es cuando no se observan procedimientos esenciales. Ejemplo, abrir y examinar una correspondencia sin autorización del juez. Esto se da, por ejemplo, en aquellos casos de tráfico de estupefacientes, cuando se lo hace a través de correos paralelos. Muchas veces van los agentes y abren los paquetes en donde encuentran, obviamente, estupefaciente, pero estos paquetes han sido abiertos sin autorización de juez. Vean, ahí tenemos el caso de una prueba ilegal. Y obviamente en mi provincia, al menos no conozco en otras provincias, en mi provincia se ha ratificado el estado de inocencia de la persona que pretendió enviar esta droga, pero que lastimosamente se hizo de una manera irregular la obtención de la prueba y el descubrimiento de esta droga. Porque esta correspondencia, estos paquetes se abrieron
sin autorización de juez. A raíz de eso, ahora sí ya, cuando ven algún paquete sospechoso o algo, el agente ya va y comunica al fiscal para que éste a su vez pida al juez autorización y se abran esos paquetes. Ustedes revisen cuántos casos de delitos de tráfico de estupefacientes se han hecho cuando se ha querido enviar a través de estos correos paralelos y se han abierto los paquetes sin autorización de juez. Muchos inclusive han sido hasta sentenciados. Igual cuando existe, dice, violación de la norma adjetiva, mientras en las prohibidas esta violación sea sustantiva. Es decir, que no solamente se viole el procedimiento, sino que también se viole el derecho sustantivo. Resultan ilícitas como abuso de autoridad o desconocimiento de la ley procesal. Eso es lo que más ha habido. Bueno, creo que estamos ya un poco sobre el tiempo, señor presidente. ¿O puedo? Ya, gracias. Es muy importante y es necesario relevar o determinar la causa que origina la ilicitud, ¿sí? Sea por mandato constitucional, sea por norma legal o sea por un error de procedimiento en la obtención. Yo les decía que en algunos países existen excepciones de prueba ilícita que le dan valor y adentro del proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando los agentes de policía actúan de buena fe, ¿sí?, en la investigación policial, y cuando se dice de que aún con orden de juez era posible obtener esa prueba o ese indicio, entonces así se haya hecho, violando el procedimiento, tiene valor. Pero eso, como les digo, como excepción. Aquí en nuestro país todavía eso no existe, nuestra ley es más expresa, más determinante. Sin investigación no puede haber prueba y sin prueba nunca habrá juicio. Esa es la gran regla. Usted, para determinar o para llegar a obtener una prueba, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Investigar. Una vez que usted ha investigado, recaba toda la prueba o en la instrucción los elementos de convicción que después en la etapa de juicio pasan a ser prueba, y con esta prueba usted puede continuar con el juicio. De allí que yo digo, después de la competencia y la jurisdicción, la prueba constituye la columna vertebral de todo proceso. Sin prueba no hay proceso. Sin prueba no hay juicio. Y sin juicio no habrá administración de justicia. No hay que confundir la fuente de prueba con el medio de prueba. Por ejemplo, el testigo es fuente de prueba. El medio de prueba es su testimonio. Y muchas veces estos términos que aparentemente son insignificantes pueden resultar determinantes a la hora de resolver un proceso. Un poco ya les había adelantado esto de los frutos del árbol envenenado. Pueden darse muchas veces conflictos entre la averiguación de la verdad y la defensa de los derechos fundamentales. Esto es lo que nosotros conocemos como el debido proceso. Esto no es una regla de discusión para la policía o la fiscalía, es una garantía constitucional de todas las personas frente a los derechos fundamentales. La eficacia probatoria no puede ser considerada como una nulidad, sino como una prohibición de admisión y como prohibición de valoración. Es decir, pueden llegar estas pruebas actuadas al proceso, pero ya al momento de valorar es el juez quien determina si es o no esa prueba eficaz, si es o no lícita. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no se discute en la etapa preparatoria de juicio,
Recién al momento de evacuarlas en la etapa de juicio es donde se determina de que esa prueba ha sido ilícitamente o ilegalmente actuada. Por lo tanto, la prueba no solamente debe ser concebida como un elemento procesal más susceptible de ser alterado, es decir, al formarla, al aplicarla y al valorarla. La prueba en materia penal es sinónimo de garantía. Porque si no hay prueba, como les decía, no hay juicio. Y si no hay juicio, seguramente no se llegaría a determinar la responsabilidad o no de una persona procesal. Para concluir, quiero una vez más agradecer la oportunidad y la posibilidad que me haya dado el Colegio de Abogados de esta provincia para compartir lo poco o mucho que uno puede obtener a lo largo de la experiencia en la Administración de Justicia. Muchísimas gracias. Mi estimado doctor Edgar y amigo personal de esta casa, el Colegio de Abogados de Chimborazo siempre buscando que sus integrantes y la sociedad jurídica de Chimborazo, entre ellos los estudiantes de las diversas universidades que funcionan en nuestra ciudad, está proyectando seminarios como el que se ha realizado en esta semana. Y gracias a esa apertura que tienen los señores jueces y los señores conjueces de la Corte Nacional para colaborar en la difusión del derecho, es que se ha realizado este seminario. Y la forma de agradecer del ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo a quienes, dejando sus asuntos personales y profesionales, han acudido hasta la Sultana de los Andes, es entregándoles un pequeño pero muy preciado reconocimiento que lleva en sí ese agradecimiento de parte de toda la provincia de Chimborazo hacia ustedes. En especial en este momento a ti, Edguitar, por la presencia en esta noche para que impartas tus conocimientos en favor de todos nosotros los presentes. La placa dice así: Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el presente reconocimiento al señor doctor Edgar Flores Mier por su brillante participación en calidad de expositor en el Seminario de Derecho Penal, Riobamba, 8 de junio del 2018, el directorio. Te hago la entrega, mi estimado amigo.